Muy bien, estamos de vuelta en Al Vuelo ahora con Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, director ejecutivo de Vidensa, en el bloque que nos ofrece semanalmente la consultora Vidensa. Luis Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Raúl, ¿cómo estás? Antes de entrar a hablar de economía, o bueno, hablemos de economía desde otro ángulo antes de entrar al tema que nos ocupa el día de hoy. Y me refiero a los efectos de la crisis política que se ha desatado con las investigaciones del caso Valkyria, que yo emparentaría, si tú me lo permites y si te parece oportuno, con la crisis de confianza que arrastra a nuestro país y que es uno de los elementos que impide una mayor inversión y por tanto un mayor crecimiento. Sin duda que esto afecta y va a ser mucho más difícil la tarea de recuperar la confianza, porque vamos que se ha intentado de todo tipo de medidas, de planes, de anuncios y nada ha servido. Y lo que subyace el pesimismo es la falta de certidumbre respecto al futuro y la falta de funcionamiento de las instituciones en el país. Entonces, así como comenzó el año, está acabando en medio de una severa crisis política e institucional y un poder del Estado que es clave, que es de la administración de la justicia, en parte. Exacto. Porque la seguridad jurídica, la protección de derechos de propiedad, depende obviamente de tener un sistema que imparta justicia imparcial, que no esté capturado por intereses subalternos. Y creo que lamentablemente el penoso espectáculo que estamos viendo nuevamente ha puesto en jaque a todo el elenco político del país en los diversos poderes del Estado. Entonces, esto mina la recuperación económica y lamentablemente creo que no hemos visto lo peor aún. Entonces, muy negativo esto para la economía, Raúl, muy negativo. Para ponerlo de otra manera, digamos de una forma un poco más pedestre, si me permites, Luis Miguel, la corrupción y esta clase de corrupción es el hambre. Sí, sin duda, porque en lugar de, a ver, este año, Raúl, vamos a crecer negativo 0 o menos 0,5%, cuando se pensaba que íbamos a crecer 3% a inicios del año. Esto significa probablemente 1 millón de gente que se una a las filas de la pobreza. Para el año entrante, superado el Niño, pensábamos que la economía podía recuperarse un poco, crecer 2%, pero esto supone una serie de supuestos de que había estabilidad política, de que no había convulsión social nuevamente y que había un mínimo de efectividad en el Estado, y lo que vemos es todo lo contrario. Y para añadir, digamos, la cereza al pastel, el Ejecutivo y el MEF en particular ahorita mismo está siendo chantajeado por un Congreso absolutamente enajenado a la población, donde se le pide 12.000 millones de soles adicionales en clientelaje, en obras, sí, digamos, fuera del presupuesto, que está pasando un tanto desapercibido por toda la discusión política a nivel institucional, a nivel de la Fiscalía y todo lo que irradia eso. Entonces, nuevamente yo he escuchado nuevos pedidos para adelanto de elecciones y esto añade incertidumbre a una economía que no le están dando tregua alguna, lamentablemente. De acuerdo. Vamos al tema, Luis Miguel, que tiene que ver con el índice regional de eficiencia en la inversión pública. Ustedes en Vidensa postulan que no es lo más adecuado calcular la eficiencia de la inversión pública con un índice como la ejecución presupuestal y han diseñado un mecanismo más preciso, más perfecto. Así es, Raúl. La métrica de la ejecución presupuestal es una métrica que debe ser tomada en cuenta, pero que puede ser bastante engañosa, y te pongo el ejemplo más típico. Quien usualmente gastaba el 100%, el 90 y pico por ciento del presupuesto de inversión pública era el ex gobernador de Ancash, Álvarez, hoy día preso por corrupción. Y él ejecutaba todo el presupuesto, pero que ejecute todo no significa de que lo haga de manera transparente y que gaste los recursos en lo que se debe. Entonces, nosotros hemos añadido otras dimensiones que incluyen desde la planificación, la programación del presupuesto, hasta la transparencia, hasta los sobrecostos, los plazos, si se cumplen o incumplen, el cierre de proyectos, el nivel de atomización, y lo que encontramos es una foto muy distinta. Y te doy un par de ejemplos. A nivel dentro de los principales gobiernos regionales,
que destacaba en términos de ejecución del presupuesto estaba en la región de Ayacucho, por ejemplo, una región pobre que ciertamente ha tenido varios problemas en el pasado y que se ubicaba en una posición relativamente expectante. Ayacucho, según el avance de ejecución del presupuesto, estaba en el tercer puesto. El tercer puesto con una ejecución del presupuesto al 56% al tercer trimestre. Una vez que hacemos los cambios que creemos que son importantes, cae 18 puestos. Pasa del puesto 3 al puesto 21 de las regiones del país. Me refiero al gobierno regional. ¿Y esto por qué? ¿Por qué Ayacucho está cayendo en esa dimensión tan abultada? Y básicamente es porque, si bien tiene una ejecución, un avance en ejecución relativamente buena, se encuentra entre las regiones que tiene mayor incumplimiento de lo que programa, se encuentra en los últimos puestos de transparencia y rendición de cuentas, que es algo que tiene que hacer informando respecto al avance físico de la obra. Mantiene importantes retrasos, no cierra los proyectos y tiene una altísima dependencia en ejecutar sus proyectos bajo la modalidad de administración directa. Entonces, es un gobierno regional que, si uno solamente lo ve por el avance te da una foto, pero si tomas en cuenta otros aspectos de la gestión que son trascendentales, cambian. Y por otro lado, tenemos otra región que quizás sale no tan bien en el caso de la ejecución del avance presupuestal. Y me refiero, por ejemplo, si vemos el caso de Moquegua. Moquegua es una región que, a nivel de la ejecución de la inversión pública, está en el séptimo puesto, con un 49% de ejecución al tercer trimestre del año, y que cae 9 puestos, al puesto 16. Y Moquegua, que es una región que se caracteriza por ser una región bastante, digamos, emblemática, de una buena gestión, lo que vemos es que Moquegua tiene una serie de deficiencias muy importantes, siendo las principales es que es la región que tiene la mayor número de proyectos nuevamente bajo administración directa, con sobrecostos, con problemas de no cierra sus proyectos, y así hay ciertas variaciones que son notables. Y esto, ¿por qué es importante? Porque esto permite darle a la población una herramienta de fiscalización mucho más certera, por un lado, y por otro lado pone el foco donde debería mejorar la gestión pública. Ahora, esto es una visión, Raúl, parcial, y lo más importante es que estos recursos permitan cerrar brechas, y eso lo sabremos cuando se publique la encuesta de hogares, que se publica una vez al año, y veamos si toda esta oferta presupuestaria efectivamente mejora el acceso al agua potable, reduce la incidencia de la anemia, aumenta la capacidad de atención de los hospitales y mejora la calidad de la salud pública. Eso lo sabremos una vez que tengamos resultados, pero ciertamente que la métrica mejorada te da un panorama muy distinto de la realidad de la gestión pública a nivel del país. De acuerdo, es decir, ustedes han incidido especialmente en eficiencia, también en los objetivos en los que se invierte y en la transparencia. Entiendo que esas tres variables las han metido además de la propia eficiencia solamente, ¿no? Y dentro de eficiencia tienes el sobrecosto, porque una cosa es que tú plantees un proyecto con expediente técnico que te vale 100 y después vale 300, 3 veces más, o las obras paralizadas, porque muchas veces tú tienes regiones, por ejemplo, Piura, más del 50% de las obras actuales están paralizadas. Y eso, obviamente, el indicador de avance presupuestario no te lo capta. Entonces, creemos que es mucho más importante si uno se fija en todo el ciclo del proyecto. El ciclo del proyecto de inversión pública empieza cuando uno programa, uno asigna las prioridades en base supuestamente a las brechas, después uno ejecuta esa inversión y, lo más importante, la opera y la mantiene y le da servicios a la población. Entonces, creemos que una visión mucho más integral te permite tener más información fidedigna de dónde están las falencias, y este ejercicio lo vamos a hacer trimestralmente, Raúl, para medir esta línea de base, y lo vamos a hacer extensivo a los ministerios, porque también este es un tema que no solamente se circunscribe a los gobiernos regionales, sino
a todo el aparato público donde hay incremento en los recursos y lamentablemente falta de resultados que mejoren el bienestar de la población. De acuerdo, como siempre un placer, Luis Miguel Castilla, además con estas ideas innovadoras que plantea Videnza para observar, digamos, la cosa pública desde otro ángulo. Un gusto, como siempre, conversar contigo, que estés muy bien. Gracias, un abrazo, Raúl.